9:39 está en vivo el abogado Ferdinand Álvarez. Él es asambleísta, presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana de UNES. ¿Cómo está, asambleísta? Gracias por venir. Muy buenos días, Jimmy. Buenos días, Alondra. Buenos días a la ciudadanía en general. Un honor estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué enjuiciar al procurador Íñigo Salvador? ¿Qué infracciones o en qué habría fallado en el cumplimiento de sus obligaciones como abogado del Estado? Bueno, como bancada UNES hemos presentado esta solicitud de enjuiciamiento político en contra del procurador Íñigo Salvador, que a criterio personal de Salvador no tiene nada y de abogado del Estado tampoco le quedó muy poco. Y lo voy a decir por qué. Las funciones incumplidas por el Procurador General del Estado, aquí es importante que la ciudadanía conozca algo. La legislación como tal nos da una causal para enjuiciar políticamente a un funcionario público, que es incumplimiento. ¿Cuáles son estos incumplimientos que cayó el Procurador General del Estado? En la defensa de los casos Perenco y Chevron, el procurador actuó con negligencia manifiesta en sus actuaciones como abogado del Estado. Además, también en absoluciones de consulta, en dos casos particulares, cuando le consulta el expresidente de la Asamblea Nacional, el señor César Litardo, al Procurador General del Estado, respecto a la reconformación de la Comisión de Fiscalización y también en la conformación de la Corte Nacional de Justicia con jueces. Además, también tenemos la causal cuando el procurador emite un análisis y hace un informe respecto a la suscripción del convenio con SEADI. Y la última también es cuando el procurador se intromete en un concurso de méritos y oposición público, que no es que se envía por ternas de autoridades, es un concurso de méritos y oposición público con veeduría ciudadana, donde el Procurador General del Estado emite una recomendación. ¿En qué concurso se ha metido? A ver, vaya diciendo. Esta es la primera. El Procurador General del Estado emite una recomendación a título personal, a título de la Procuraduría General del Estado. ¿Recomendación de qué? Donde el procurador dice que a criterio de él debía de ser el defensor público, debía de ser el señor Juan Pablo Morales. O sea, es más o menos un certificado de buena conducta. No, señor. El procurador dice eso, que es una certificación. Sí. Una certificación que diga que yo lo conozco a usted, nada más. Pero yo lo puedo hacer cuando no soy autoridad, o si lo hago en mi calidad de autoridad, al menos no me tomo el nombre de la Procuraduría General del Estado. Porque usted pone ese peso, lo pone encima de ese concurso. Claro, o sea, aquí está claro, recomendar el nombre del abogado, etcétera, etcétera, cuya hoja de vida adjunto sea considerado y evaluado por la Comisión para ser nuevo defensor público. Así es. Esto, según... No es una certificación como lo dice el procurador, es una recomendación, tomándose el nombre de la Procuraduría General del Estado. Y es ahí que esta comisión de veeduría ciudadana emite un informe donde el concurso después se declara desierto, pero claro, llama mucho la atención que su recomendado estaba en 6º lugar. Él presenta esta recomendación y resulta que de 6º lugar el recomendado del procurador pasa a 1er lugar por obra y gracia de esta carta, precisamente. Entonces esa comisión se dejó influenciar por el oficio del procurador. No, de hecho la comisión sí puso una denuncia. Por eso el concurso fue declarado desierto. ¿Cómo subió en el escalafón entonces? Claro, es que tuvo la participación de otros actores y ahí 2 comisionados de esta veeduría ciudadana denunciaron el hecho y ahí fue declarado desierto. Pero el acto fue cometido, pues. Claro. ¿Y cuántos actos así que son expresos? ¿Y cuántos actos más tenemos que esperar del Procurador General del Estado? El Procurador General del Estado jamás nos ha defendido a los ecuatorianos. En el informe del tema SEADI, la Corte Constitucional le emite una notificación y resulta que el procurador ahí le recomienda a los ecuatorianos, a sabienda que nos iba mal ya en estos arbitrajes internacionales como Estado, le recomienda, el abogado del Estado recomienda que debemos de suscribir ese convenio. Y no solo eso, sino que omite en su pronunciamiento mencionar lo establecido en el artículo 422 de la Constitución, que nos obligaba, que tenía que pasar ese tratado por medio de la Asamblea Nacional. Es decir, el procurador no respondía a intereses del Estado, respondía a intereses partidistas. Según usted, asambleísta, no está defendiendo al Estado. El procurador no lo ha hecho. Ahora, por ejemplo, en el caso Perenco, por citar uno, si existe una
no sé si exactamente sea así, pero es lo que ha trascendido. Si existe ya un laudo, una sentencia, qué sé yo, que obliga al Estado a pagar, ¿qué tiene que hacer el Estado, el procurador del Estado? No pagar. A ver, vamos a ir. Vamos a un caso práctico en materia civil, digamos. Usted tiene su abogado, la ciudadanía, cualquier persona tiene su abogado. Y resulta que faltan las etapas para agotar todavía en los procedimientos legales. Correcto, correcto. Y su abogado, antes de interponer la última etapa o el último recurso que le franquea la ley, ya su abogado le dice, ¿sabe qué, Jimmy? Mejor paguemos. ¿Sabe qué? Pague nomás porque igual el recurso lo vamos a presentar, Ya. pero usted debe pagar nomás. Y aquí voy con algo. Mire, el procurador ingresa en el 2018. El procurador ya, antes de que salga el laudo, ya advertía, según el procurador general, no hay mucho por hacer dentro de la apelación al laudo de Perenco. Ya derrotado íbamos como Estado ecuatoriano. El procurador general del Estado, siendo aquí consecuente con el gobierno del señor Lenín Moreno en aquel momento, esto es importantísimo. Mire que el señor Richard Martínez, el 20 de abril del 2020, presenta una carta a varias personas, entiendo son abogados, eran abogados en aquel entonces, donde dice... Mueve un poquito aquí, más cerca de esta cámara, un poquito más acá. Aquí, Ahí, allí, correcto, perdón. correcto. Donde dice, mire, entre lo principal, en caso de que la solicitud de anulación del Ecuador no sea aceptada por el comité en todo o en parte, ni siquiera había salido el laudo para esto, la República del Ecuador se compromete a pagar el laudo incondicionalmente, voluntariamente y en su totalidad dentro del plazo de 60 días. Es decir, él viene desde el ministro de Finanzas, aterriza al Procurador General del Estado. Aquí podemos, como Estado, pueden equivocarse las instituciones. Pero usted, como Procurador General del Estado, que es el llamado a guardar el orden jurídico del país, lo de que el procurador tenía que haberle dicho, señor ministro, espérese un ratito, hay todavía recursos que nos franquea la ley, vamos a pelear como Estado, incluso si vamos a perder como Estado, yo como procurador me comprometo incluso a hacer las gestiones quizás para que el Estado pague aquí, genere tributos, el Estado en algo también recupere algún activo. Y ya el procurador más bien después, inmediatamente, ya el procurador solicitaba al actual presidente de la República que teníamos que cancelarle ya a la compañía Perenco. Es decir, el procurador en lugar de ser el defensor de los ecuatorianos se convirtió en un gestor de pago de las empresas transnacionales. El gestor de pago resulta que ni siquiera Perenco solicitaba que le pague, pero sí solicitaba al Procurador General del Estado. Claro. Nuestro abogado, ya anticipándose a agotar todos los recursos, decía, no, tenemos que pagar. Pero claro que nos iba a ir mal pues, con un procurador así. Para eso no me defiendan. Son pues. suficientes causales para plantear el juicio político y ahora, lo segundo, el éxito de un juicio político lo determina la censura y destitución. Correcto. ¿Hay los votos? Mire, Jimmy, esto es un trabajo, y lo he dicho, y aquí una aclaración muy respetuosa al Procurador General del Estado. Esto no se trata de un tema político, señor Íñigo Salvador. Esto se trata de causales de incumplimiento en las cuales objetivamente hemos analizado y estudiado durante 3 meses, y durante esta investigación hemos presentado una solicitud con mucho fundamento, tanto técnico, jurídico, como de los hechos. Y estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de las demás bancadas, porque mire, Jimmy, esto no es un tema de la bancada de UNES, esto no es un tema de Ferdinand Álvarez. Cuando en la anterior asamblea el Procurador General del Estado le dice a la asamblea casi que qué hacer, asambleístas de aquella época, y me acuerdo de 2 casos particulares y puede la ciudadanía ver en YouTube, la sesión 681, donde el asambleísta Flores de la bancada de Creo, el asambleísta César Ron de la bancada de la anterior, pues ocupaba como PSC, ya advertían y decían enérgicamente que el procurador habría incurrido en causal de destitución y de enjuiciamiento político por intrometerse en cuestiones que no le corresponden. Porque imagínense que nosotros como asambleístas digamos, oiga, señor procurador, ahora que pase cualquier cosa en la asamblea, ¿qué debemos hacer? Y resulta que ya nosotros nos quita el debate dentro del pleno, que es el máximo organismo de la asamblea. Porque yo podría hacer eso y decirle, compañeros, ya no podemos debatir esto porque el procurador dijo que no lo podemos hacer. Ese no es el hecho. Y por eso asambleístas de aquella época advertían que el señor procurador había incurrido ya en una causal de enjuiciamiento político. Y claro, bancadas de Creo, bancadas de PSC y nosotros ahora, extendiendo mucho más las funciones que ha incumplido, hemos interpuesto este juicio político que sabemos que tendrá el éxito que debe tener. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal? Saluda a Londra Santiago. Oiga, ahora que usted mencionó a Richard Martínez, se me da por preguntarle por ahí
Si también hubiera sido una buena causal de juicio, esas declaraciones del procurador cuando dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no era un banco, y fue precisamente también lo que permitió de alguna forma de que Richard Martínez, con 5 pedidos de juicios políticos, se fuera del país, que de hecho se archivan mañana, 7, ¿no hubiera sido también una buena causal? Mire, interesante su pregunta. Y aquí un tema. Esa causal nosotros también la vamos a hacer dentro del procedimiento parlamentario que nos permite. Vamos a hacer también la interposición de esa, vamos a agregar esa causal también, porque claro, es evidente, resulta que la Constitución de la República claramente establece cuáles son los requisitos o cuáles son las previsiones, y el procurador, haciendo un análisis constitucional que le prohíbe una sentencia de la Corte Constitucional, él le dice, no, para mí el Banco de Desarrollo no es un banco, no es una institución financiera, pero es obvio, pero eso es obvio. Lo que estamos hablando es que si tenía o no tenía deuda con el BID, pero obviamente que el Ecuador lo tiene. ¿Podía o no el señor Martínez ser miembro del BID? No podía ser. ¿Qué tenía que hacer el Procurador General del Estado? Porque, insisto, podemos equivocarnos todos, pero el procurador que tiene que guardar el orden jurídico no podía equivocarse, y él era el llamado a decir, señores, el señor no lo puede ser porque el señor fue ministro de Economía y tenemos deudas como país con el BID. Y es ahí donde nosotros también la vamos a agregar. Aquí tiene mucho que ver el señor Richard Martínez, y lo que usted decía también de que mañana se va a archivar. Mire, ahí hay un tema muy importante. Aquí la llamada a que aquello no pase es la Comisión de Fiscalización. Y una cosa, los juicios del señor Richard Martínez están siendo tratados o van a ser tratados con la normativa anterior. Pero y que los señores, pero allá vamos con algo. Y que el señor Villavicencio o alguien de la Comisión de Fiscalización alegremente nos venga a decir a los ecuatorianos que no pueden dar trámite porque están con un juicio ahorita pendiente. A ver, señores, lo que necesitamos es que el señor Richard Martínez sea notificado. Necesitamos un correo de la Comisión de Fiscalización que lo notifiquen con los juicios, y de ahí decirle, luego de terminar este juicio continuamos con el suyo. ¿Cuántos días faltan para que caduque? No, es que mira, hay un análisis que la Corte, que la Constitución de la República, en el artículo 131, nos habla del enjuiciamiento y nos habla de una solicitud. Aquí dos cosas. La solicitud fue presentada, sí, fue presentada dentro del año. La calificación fue realizada dentro del año, sí, fue realizada dentro del año. ¿Qué corresponde inmediatamente aquí? Que a mi criterio personal, podemos diferir con muchos colegas abogados también, para mí ya se interrumpieron los plazos. Y aquí en este hecho lo que queda es la Comisión de Fiscalización notificar de manera inmediata. ¿Para qué? Para que el Ecuador tenga justicia, al menos con este señor que tantas muertes causó en el Estado. Miren una cosa, no solamente en la época de pandemia él prefirió prepagar una deuda, sino que también en el caso de Perenco, él ya adelantaba que el Ecuador en 60 días, ya le ponía hasta un plazo, que en 60 días el Ecuador tenía que cumplir con la compañía Perenco. Y el procurador, aupando ese criterio también, no defendiendo a los ecuatorianos, ratificó, y no solamente eso, que después le presentó una carta al presidente de la República, convirtiéndose en un gestor de pago más que en el Procurador General del Estado. Abogado, permítame hacerle dos preguntas que van conectadas, pero un poquito más de análisis, ¿no? Si se va a enjuiciar también al procurador por perder estos arbitrajes, y usted lo ha mencionado, ¿también usted cree que debió hacérselo con el antiguo procurador que, si no me equivoco, perdió la mayoría o si no todos los casos también que tienen que ver con temas de arbitraje? Vamos aquí a un hecho. Sí. Una aclaración, al procurador no es porque haya perdido los arbitrajes, son las declaraciones irresponsables y negligentes, porque ¿cómo vamos como Estado ecuatoriano a interponer un recurso ya cuando nuestro defensor ha advertido que lo que mejor debemos hacer es cancelar porque vamos a perder? Claro. Es decir, su abogado, nuestro abogado nos está diciendo, ¿sabe qué? No hagamos eso porque igual vamos a perder y hay que cancelar. Ese no es el hecho. El hecho es que usted, como Procurador General del Estado o el Procurador, tenía que haber dicho, vamos a agotar todos los recursos, vamos a irnos a instancias internacionales, vamos a agotar cualquier vía que tenga y que sea recursivo, porque el abogado debe ser recursivo, para eso precisamente es el abogado del Estado. Y ahora la última pregunta, en la mañana tuvimos a Pedro Donoso analizando también toda la situación del país, todo el tema de los Pandora Papers, etcétera. Y él hablaba, por ejemplo, de que cómo es posible de que la bancada de UNES, por ejemplo, esté también hablando del tema de la fiscalización del presidente, de que están hablando de que hay que llevarlo a la asamblea, de que tiene que declarar por todos los Pandora Papers, y estén entonces hablando del tema del procurador. Si no es tal vez una pérdida de tiempo, de recursos, enfocarse en esto del procurador ahora, cuando también salió lo de Pandora Papers y es algo que está bien caliente. Mire, aquí no podemos tener una memoria selectiva muchas veces.
porque como insisto, esto no es de Ferdinand Álvarez ni de la bancada de UNES, esto es el Ecuador, lo del tema del procurador. Y de hecho ya la anterior asamblea, 2 bancadas ya lo advertían que el procurador había incurrido en causal de destitución y de censura. Nosotros ahora hemos extendido esas funciones que ha incumplido. Y en el tema pues, del presidente de la República, es nuestro deber como Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, darle respuesta a los ecuatorianos. Si el presidente de la República salió dando una declaración con un léxico muy coherente y bonito que se escuchaba, pero sin demostrando documentos, pues aquí necesitamos demostrar documentos. Si el presidente dijo que había cedido, que había vendido, que sabía que ya no tenía esas acciones dentro de esas compañías, bueno, ¿a quién le cedió? ¿Cuándo le cedió? ¿A título de qué le cedió? ¿Vendió, no vendió? ¿Se tributó aquí en el país o no se tributó? Son tantas preguntas sin respuesta hasta el momento el presidente. Y nosotros, más bien, le hacemos un llamado respetuoso, decirle como primer mandatario, para que su ética como tal no se vea manchada, pues tiene que demostrar con documentos, decir qué es lo que realmente pasó en ese caso, ¿no? Muy bien, abogado Ferdinand Álvarez, asambleísta de UNES, presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, ha estado con nosotros. Definitivamente va el juicio político, bueno, se está planteando pues el juicio político al procurador Íñigo Salvador.